La semana pasada nosotros compartimos de algunas enseñanzas a partir de la cita de Romanos 1, del 8 al 15. ¿Se acuerdan? Vimos Romanos capítulo 1, del 8 al 15. Y al preparar el sermón de la semana pasada, la verdad es que en un principio o en algún momento tuve la intención de llegar hasta el verso 17, hasta el versículo 17, y ver del 8 al 17. Pero las palabras de Pablo son tan contundentes en los versículos 16 y 17 que la verdad es que preferí dejarlos para hoy, solo esos dos versículos. Pero hagamos primero, porque como es una especie de seguimiento, de continuación, hagamos primero un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, porque estos versos están conectados con los anteriores. Pablo ha entregado un saludo, ¿no es cierto?, a los de Roma, y lo primero que hace después es dar gracias a Dios por los hermanos de Roma. Y eso, ¿se acuerdan?, nos llevó a reflexionar a que entonces nosotros también deberíamos dar gracias siempre por todos y también por todo. Después vimos que las personas tienen diferentes motivaciones para servir a Dios, ¿no? Porque Pablo dice, yo sirvo a Dios de todo corazón. Bueno, esa es la única motivación que debiéramos tener todos para servir a Dios, ¿no? Que lo sirvamos de corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, porque cualquier otra motivación es equivocada cuando se trata de servir a Dios. También debemos animarnos unos a los otros, y qué lindo sería si nos sintiéramos en deuda con todos al predicar el Evangelio. Bueno, como una conclusión de esto, vamos a tener entonces como un seguimiento la semana pasada y vamos a hacer la lectura de los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Usted puede seguir ahí en su Biblia y también va a estar ahí en la pantalla. Dice así, a la verdad, ven que él viene de antes y como que aquí empieza a concluir. Les he dicho todo esto, pero miren, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hasta ahí vamos a llegar. Siguiente domingo seguimos. No me avergüenzo, dice Pablo. Es que no me avergüenzo. Lo que tengo para comunicar es tan tremendo, es tan potente, es tan diferente, es tan radical a todo lo demás conocido por los seres humanos, que dejo todo atrás y no me avergüenzo de él. Aunque eso me lleve a luchar contra todo lo demás que conozco en mi vida. Es como si Pablo estuviera diciendo, no hay nada que se compare al Evangelio de Cristo. Por eso el Evangelio, el mensaje de salvación, no necesita disputar un espacio entre las demás religiones e ideologías que hay en el mundo, porque nada se compara al Evangelio. Por ejemplo, las ideologías políticas. ¿Puede un cristiano ser de derecha? ¿O puede un cristiano ser de izquierda?
A mí me parecen preguntas que muchos se hacen y se pelean, ¿ah? Me parecen preguntas tremendamente simplistas, ¿no? Tremendamente simplistas, reduccionistas. ¿Cómo vamos a reducir el Evangelio a ideas políticas que nacieron recién el siglo pasado? Por favor. No hay color político que se compare a Cristo. No hay. El Evangelio es la fuerza decisiva del poder salvífico de Dios. Y bajo esta fuerza, este poder, dejan de tener importancia todas las diferencias humanas que puedan existir entre nosotros. Y de hecho, miren, si hay un lugar en el mundo en que los hijos e hijas de Dios pueden sentarse uno al lado del otro a alabar al mismo Dios sin importar sus diferencias, ese lugar es y debe ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Este debe ser un lugar de libertad, en que yo no pregunto en la puerta de dónde viene, cómo se llama, por qué usted está vestido así, mire su pelo, mire su color político, no sé. ¿Cuál es su equipo? No sé. Aquí por estas puertas deben poder entrar todos y todas quienes buscan y tienen la esperanza de encontrar paz en el Señor Jesús. Así que pongamos las cosas en su debido lugar. El Evangelio no compite con nuestros intentos de descubrir el mundo conocido. No compite con nuestros intentos de buscar algo superior que nos revele lo desconocido. El Evangelio no es una verdad más, sino que pone en cuestionamiento todas las verdades, porque Cristo mismo es la verdad y no hay verdad fuera de Cristo. Otra cosa es que nos arroguemos ser los dueños de la verdad, porque conocemos a Jesús. Eso es terrible. Eso no podemos hacer, porque cuando actuamos así, lo único que vamos a ganar es que dejaremos y haremos que las personas se alejen de nosotros. Uno no puede andar por la vida de manera altanera o mirando a los demás como si fueran menos, todo lo contrario, por el hecho de que somos cristianos. No. Pablo tiene una excelente razón para confiar en el Evangelio. Porque para Pablo el Evangelio es poderoso. ¿Para qué? Para salvar. Su confianza descansa en el hecho de que el Evangelio, que a los ojos del mundo es una filosofía débil y burda, a los ojos de nosotros sea salvación, porque el todopoderoso Dios ha escogido cumplir su propósito de salvación por medio del Evangelio de Cristo. Quien entiende el Evangelio entiende que Él no disputa por la existencia y tampoco pelea por existir. Ese es otro error que a veces cometemos. Nosotros no tenemos que andar defendiendo el Evangelio, escandalizándonos por todo lo que pasa cuando no está de acuerdo con las Escrituras. El joven que cantó la canción en el Festival de Viña. ¡Ay, qué terrible la canción! Y cómo que esta canción, y miren la letra, y miren el video. Pero si es el Festival de Viña,
no es un culto de una iglesia. Si en nuestro culto alguien viniera a cantar una canción así, todos diríamos, oye, no corresponde, no es lugar, ¿verdad? Pero pelearse por algo que está pasando en un ámbito artístico me ofende, pero sí, no nos están ofendiendo. No hay que andar defendiendo el Evangelio, porque el Evangelio mismo de Cristo es la victoria que vence al mundo. Él no necesita ser defendido y sostenido, sino que más bien, miren, Él defiende y sostiene a nosotros. Porque el Evangelio no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. El Evangelio de la resurrección es fuerza y poder de Dios. Es acción, es portento de Dios que nos da a conocer cómo Él es. Porque si no fuera por el Evangelio de Cristo, andaríamos en la oscuridad, como anduvimos todos hasta el día en que fuimos tocados por Dios. Y por todo eso, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y algo maravilloso, hermanos, hermanas, miren, por medio de su poder, Él nos da vida, aliento y salvación. Cuando hablamos de fuerza de Dios, esta no es una fuerza natural. Tampoco es una fuerza psíquica. O tampoco se trata de las energías, ¿no? Ay, en este lugar hay una muy buena energía. Es Evangelio de Cristo. No es energía. No es la fuerza superior de un ser que no conocemos. Tampoco es la suma de todas las fuerzas. No. La fuerza, el poder de Dios es la única fuerza, el único poder, porque todo depende de Él. Y fuera de Él no hay nada. La fuerza de Dios, queridos hermanos, hermanas, se basta en sí misma. Es absoluta y verdadera en sí misma. Y por todo eso, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pero hay más. La fuerza de Dios es fuerza para salvar. Para salvar. Todo ser humano nace siendo su propio Señor. ¿No? Guagüita. Tenemos hambre y ¿qué hacemos cuando guagua? Lloramos y con hartas ganas, ¿no? Hasta que venga alguien, ojalá que sea la mamá, y nos alimente, ¿no? Guagua. Si se sienten incómodos, si están con sus pañales cargaditos, ¿qué hacen? Lloran, con hartas ganas, ¿no? Hasta que viene alguien y cambia sus pañales. Y así vamos creciendo. Somos señores de nosotros mismos. Nacimos lejos de Dios y con la muerte como destino final. Pero cuando conocemos a Dios, somos liberados de las culpas, del pecado, de la muerte. ¿Y saben por qué? Porque descubrimos que no dependemos más de nosotros mismos. A partir del momento que conocemos la fuerza de Dios, que es para salvación,
empezamos a depender solamente de Dios, ¿no? El Evangelio además habla de Dios, habla del Creador que es nuestro Salvador. El Evangelio trae perdón de pecados y trae victoria sobre la muerte. Por eso, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pero eso sí, y aquí hay un pero, el Evangelio exige fe. Y Pablo nos enseña lo que significa tener fe en Cristo. Tener fe en Cristo es tener confianza en el Jesús crucificado y resucitado a tal punto de dejar atrás todos los demás fundamentos, todas las ayudas, las confianzas. Nosotros podemos pedir ayuda y si necesitamos un médico, vamos al doctor. Si necesitamos hablar con alguien, necesitamos un consejo, también buscamos a la mamá, al papá, a un hermano, a un buen amigo. Pero como tenemos fe en Cristo, nuestra confianza debe estar basada en Él y el Cristo crucificado y resucitado. Porque para el creyente, Él es fuerza de Dios para salvar. Y el mensaje de la salvación es tan potente que entonces frente a Él nos quedan dos opciones. Solamente dos opciones. O lo aceptamos y nos entregamos en las manos de Dios, o nos escandalizamos y lo encontramos absurdo, ¿no? Porque el que no lo acepta termina por escandalizarse. Porque no hay cómo hacer convivir nuestras propias fuerzas, nuestro propio señorío con la fuerza y el señorío de Dios. O es uno o es otro. Porque al final somos justificados frente a Dios solo por la fe y por nada más. No hay justicia mayor que la del ser humano que reconoce su condición y se coloca en el juicio de Dios. No hay justicia entre nosotros, queridos, queridas. Y si queremos vivir la vida verdadera, tendremos que reconocer nuestra incapacidad de ser justos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, entregando nuestras vidas a Jesús, porque como plantea Pablo, la persona con motivos para tener confianza y razones para gloriarse es la que vive para glorificar a Cristo el Señor. Pero ojo, Pablo no está simplemente contando a los romanos sobre el Evangelio. Cada referencia al pecado, a la salvación, a la fe, a la justificación y a la santificación sirve para enseñar a los romanos que ellos pueden y deben anunciar el Evangelio a las demás personas. Martín Lutero, el gran reformador, afirmó lo siguiente: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Es justicia de Dios, es justicia divina. ¿Eso escandaliza a mucha gente? Probablemente sí. ¿Cuántos de nosotros no nos escandalizábamos con el Evangelio antes de conocer al Señor?
¿Cuántos de nosotros no dijimos, uy, allá vienen los canutos? Ojalá que no me hablen. John Stott, un teólogo y pastor ya fallecido, un teólogo y pastor del siglo pasado, falleció hace poco, escribe que podemos considerar que la justicia de Dios es un atributo divino, porque Dios es justo. Bueno, es un atributo de Él. Pero también es una actividad divina, porque por medio de su justicia, Él nos rescata, ¿no? Y en tercer lugar, es un logro divino, porque nos concede a nosotros una posición de justicia. Entonces, en resumen, resumiendo a Stott, la justicia de Dios es una cualidad, es una actividad y es un don. Termino con esto. Cada uno de nosotros experimentamos la gracia de Dios al ser justificados por Cristo. Aun cuando somos injustos, porque a la fe no podemos añadirle nada. Tenemos algo en nuestros bolsillos, algo en nuestras manos, algo en nuestro corazón para que podamos decir al Señor, miren, tengo fe, pero además tengo una mente privilegiada. Conmigo te va a ir bien. Tengo un corazón tremendamente servicial, Señor. Tremendamente servicial. Lo más probable es que al llegar a la fila del cielo me voy a saltar la fila. Voy a entrar antes que todos los demás porque nada de lo que hagamos, nada de lo que pensemos nos va a justificar delante de Dios. Y si somos justos, es solamente por su voluntad y misericordia. Así que lo único que nos queda es vivir por gracia, ¿no es cierto? Orgullosos del Evangelio de Cristo, porque si no me avergüenzo, es porque tengo orgullo, buscando ser fieles a Dios. Sintámonos orgullosos de ser cristianos, cristianas. Pero al mismo tiempo, andemos humildemente por este mundo comunicando del poder de Dios. Amén. Amén. Tremendos 2 versículos de Romanos, ¿no? Tremendo el apóstol. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te glorificamos, Señor, y te exaltamos, Señor, porque por tu palabra conocemos más de ti, Señor. Por tu palabra conocemos de tu evangelio, ese evangelio que es poder para salvar, ese evangelio que nos habla de justicia, pero de una justicia que proviene de ti. Ese evangelio de la cual no hay que avergonzarse. Gracias damos, Señor, por este evangelio, Señor. Y te pedimos que ese poder que proviene de ti llene nuestro ser, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, Señor. Para que podamos andar, Señor, ahí por las calles de esta ciudad, por los caminos de la vida, confiados, agradecidos de este poder maravilloso que es salvación, que es vida plena, que es perdón de pecados, Señor, que es vida eterna. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.